Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para don Álvaro Albelo, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Hay muchos temas en el plano internacional. Yo diría que hay muchas cosas que están preocupando en el mundo. Hay temas locales, pero yo creo que la política todavía puede esperar un poco. Faltan más de 2 años para esas elecciones. Yo creo que todavía podemos esperar un poco para meternos en esa trifulca. Mientras tanto, en Colombia ocurrió ayer un caso sumamente paradigmático. El fiscal antimafia, como le llaman en el Paraguay, el fiscal que trabajaba con el tema del narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado en el Paraguay, fue asesinado ayer en una playa de Cartagena de Indias. Caribe colombiano. Del Caribe colombiano, el señor Marcelo Pecci. Se había casado recientemente con una reconocidísima periodista paraguaya. Viajaron a Colombia para agotar su luna de miel y estando allí, caminando por la playa, lo que indica que fue una acción sumamente coordinada. Cuando caminaba él por la playa con su esposa, que a propósito, horas antes del acontecimiento, había comunicado a través de sus redes sociales que estaba embarazada. Y ella había estado publicando información que denotaba la ubicación de donde se encontraban. Pero caminando ellos por la playa, ayer tempranito, aparecieron por el agua, vinieron vía la mar, 2 elementos en 2 vehículos acuáticos de los denominados jet skis. Uno de los tipos se desmontó, vino directamente hacia el fiscal Marcelo Pecci y sin mediar palabras le hizo un disparo a la cara y un disparo al pecho. Murió en el acto, allí mismo. Hay información de última hora. Informaciones periodísticas muy bien avanzadas indican que los sicarios pudieron incluso viajar desde el Paraguay en el mismo avión en que el fiscal y su esposa viajaron a Colombia. El gobierno de Colombia ha establecido una recompensa de $500,000 para quien ofrezca información que pueda conducir hacia los asesinos. Y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, y a través de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, han comprometido toda la ayuda necesaria para esclarecer el asesinato. Esto después que el gobierno del Paraguay, del presidente Mario Abdo, hiciera una solicitud expresa a los Estados Unidos para que le ofrezca la colaboración en aras de esclarecer ese crimen. Dicen, los informes hablan de que el fiscal habría estado con sus investigaciones y con sus actuaciones perjudicando intereses de narcotraficantes, tanto colombianos como paraguayos. El centro de Sudamérica lo ocupa la famosa región del Chaco y parte de la parte sur de la selva sudamericana. Paraguay es un país muy interesante, un país cuyo aislamiento ha tenido un gran efecto en su historia. Y en esta parte, Rosendo, los pasados 20 años, un país del que casi nunca se escuchaba hablar de operaciones de narcotráfico, del que apenas alguna vez se escuchaba hablar de que quizás se había refugiado, que quizás se había ido ahí a vivir, a lo mejor huyendo del brazo de la justicia algún narcotraficante o algún criminal nazi, como ocurrió durante la dictadura de Stroessner.
pues ha venido ocurriendo en los últimos años lo contrario. Se ha convertido en un país primero productor. Produce la mayor cantidad de marihuana del continente americano y posiblemente, dicen algunos, la mayor cantidad de marihuana del mundo. El cannabis no está despenalizado ni legalizado en la gran inmensa mayoría de América Latina, solo el proceso uruguayo ha adelantado en ese sentido, de manera que se convierte en un país. El corredor de cocaína, el más grande, tiene años ya tiene un tiempo. Allí se liga la droga de Bolivia con asuntos químicos, le llaman precursores, y Paraguay ahora mismo tiene desde el punto de vista del narcotráfico, es uno de los países más importantes. Por eso inicié diciendo lo que produce y luego, como tú dices, lo que traslada. Se convierte en un vehículo, Susana, transforma. En un vehículo importante hacia una de las sociedades, y atención, que mucha gente se va a sorprender con el dato, Rosendo, a uno de los puntos de consumo que más ha crecido en el continente en las pasadas décadas, que es el sur de Brasil. El sur de Brasil tiene un nivel de vida y unos niveles de ingresos, señores, similares a países del primer mundo. La ciudad de Sao Paulo y Río, Florianópolis, que es la ciudad incluso de mayor índice de desarrollo humano del continente, entre otras ciudades muy ricas brasileñas, tienen ciertamente una cultura, lamentablemente, de consumo bastante extendida. Y Paraguay se ha convertido en un país importantísimo en términos, obviamente, del reto de enfrentar al crimen organizado. Crimen organizado que se ve en forma de carteles uruguayos, carteles argentinos, el famoso Comando Vermelho brasileño. Entonces, señores, los periódicos paraguayos se han poblado en los últimos años de informaciones tales como una camioneta, yo le llamo camioneta a las jipetas grandes, una jipeta donde montaron una ametralladora antiaérea para con esa ametralladora antiaérea dispararle a blindados, porque las balas, la munición atravesaba vehículos blindados. Y crímenes increíbles, con narrativas novelescas, con narrativas que parecerían hollywoodenses, se han dado. La triple frontera, que ahorita más fuera del aire hablábamos precisamente de Rosendo, donde ahí coinciden tanto Paraguay, Brasil y Argentina. Argentina, sí. Es uno de los puntos más peligrosos posiblemente en materia criminal de toda América del Sur, y se ha dado precisamente por esta terrible situación, de manera que está llegando a ahogar, Rosendo, como pasó en otras naciones. La línea de flotación está llegando a las instituciones paraguayas, un país de escasa población, de muchas áreas no tan pobladas, pero esas áreas no tan pobladas ya parece que se está saliendo del cauce y está afectando al resto de la población esas actividades criminales. La verdad que es un desafío cuando usted ocupa una posición tan delicada, usted salir así al exterior. El informe es de que no contaba incluso con una protección en el lugar. No hubo, por ejemplo, ningún tipo de enfrentamiento entre los sicarios y algún tipo de seguridad de él. Se da cuenta de que un guardián de seguridad que estaba apostado en la costa, guardián del hotel, se acercó, y también le dispararon y resultó herido. Bueno, entonces eso es la situación. No podemos decir que las informaciones que estuvo dando su esposa a través de las redes sociales fueron las que propiciaron la ubicación, porque ya como se dice, incluso los sicarios pudieron viajar junto a ellos desde Paraguay en el mismo avión hacia Colombia. Y lo otro es que el tipo que se le acerca viene expresamente a donde él. O sea que algún tipo de coordinación había ahí en la misma zona que le permitieron dar la información precisa a los atacantes. Es un caso que ahora involucra por lo menos a 3 gobiernos, el Paraguay, Colombia y Estados Unidos. Y la verdad que habla de hasta dónde llega el brazo criminal del narcotráfico cuando siente sus intereses afectados. Me voy a Estados Unidos. Allí anoche se produjo otra confrontación política, una confrontación que retrata la crispación y la polarización política que hay en ese país. El Senado anoche procedió a la votación para confirmar a Lisa Cook, la primera mujer de raza negra que pasa a formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una posición sumamente importante en ese país. La votación en el Senado fue 51-50. Los 50 senadores republicanos votaron en contra, alegando que ella carecía de la capacidad necesaria para el cargo. Los 50 senadores demócratas votaron a favor.
ahí había un empate, el Senado son 100, 50-50, entonces tuvo que producirse el voto de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que funge en situaciones de empate, como es de hecho, según la Constitución de los Estados Unidos, la presidenta del Senado, y en situaciones de empate, bueno, pues tiene el derecho a votar y decidir la situación. Entonces, así se decidió anoche la certificación de esa señora Lisa Cook como nueva miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Un dato curioso, Rosendo, yo no me voy a meter a juzgar si tiene o no las condiciones. Ella más que nada se ha especializado sobre todo en temas de ayuda, de asistencia, y ha tomado también, ¿por qué no decirlo? Tiene un currículum extraordinario, impresionante. Y se ha especializado sobre todo en temas sociales, en temas de ayuda tanto a Ruanda, a varios países africanos, y el tema interno de las mujeres afroamericanas. Lo que sí quería decirte curioso es que la tesis de posgrado de ella, donde se especializó primero, es bastante curiosa: economía rusa. Lo cual en estos momentos luce bastante llamativo, ¿verdad? No, y ¿por qué yo digo que es una situación más política que de otra naturaleza? Porque es probable que de los 50 senadores republicanos, 40 voten en contra, pero que 10 lo hagan a favor, o que 20 lo hagan a favor. Sin embargo, no. Los 50 votaron en contra, lo que denota definitivamente una posición política. Sí, hay una posición política, hay una radicalización. Ahora, no es menos cierto que también quienes llegan a ese puesto, y tú lo sabes, Rosendo, tienden a especializarse básicamente en el tema macroeconómico, en los temas de la alta finanza, de economía monetaria, pero no deja de ser, insisto, tú lo has dicho muy bien, otra trinchera más en esta batalla extraordinaria que están teniendo las dos visiones de la nación estadounidense. Claro, esa situación que se vive en el Congreso norteamericano, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, le está generando un gran problema a la administración de Joe Biden. Eso debería de alguna manera resolverse en las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en noviembre, aunque todo apunta que ahí habrá también una pelea bien cerrada y no es seguro que los demócratas puedan conseguir algún tipo de ventaja en esas elecciones. Todo apunta a que va a ser una batalla bien cerrada e incluso hasta que los demócratas podrían perder la mínima mayoría que tienen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en estos momentos, lo que augura un final de gestión administrativa bastante difícil para Joe Biden. ¿Qué falta hace, Rosendo, esa época en la que McCain de un lado y Lieberman del otro acaudillaban grupos bipartidistas para trabajar temas de consenso? No importaba quién tuviera la mayoría, habían temas país que tuviera sentados senadores, sobre todo de distintas bancadas. Realmente la cosa se ha polarizado mucho, Sí, demasiado. demasiado. La Suprema Corte de los Estados Unidos sigue caliente el tema de la filtración de este borrador de lo que sería la decisión de la Suprema Corte anulando el derecho federal al aborto, el derecho del aborto establecido desde el punto de vista ya como un derecho constitucional. Se ha hecho necesario incluso que se establezca seguridad alrededor de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, alrededor de sus familias y alrededor de sus residencias, porque prácticamente las residencias de todos los jueces han sido piqueteadas por manifestaciones en contra de esta decisión que se podría tomar. Anoche hubo una concentración frente a la residencia en Virginia del magistrado Samuel Alito, que es el responsable de redactar este documento, que se filtró de manera inaudita a medios de comunicación de Estados Unidos y que realmente ha causado una convulsión política en ese país debido a la delicadeza del tema, pero sobre todo de cómo por primera vez en la historia no solo se filtra un documento interno de la Suprema Corte de los Estados Unidos, sino que es un documento que contiene ya lo que sería la decisión de un grupo de jueces de ese tribunal. Jamás había pasado eso en los Estados Unidos y todavía nadie entiende cómo pudo ser posible que pasara. Sigo en el Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó anoche. En principio se había propuesto
un paquete de 33 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania para que continúe defendiéndose de Rusia. Pero, y en esto sí están de acuerdo, tanto republicanos como demócratas, en esto sí están de acuerdo, con una votación sumamente mayoritaria. Bueno, pues se aprobó no 33 mil millones, no, se aprobaron 40 mil millones, votación 368 a favor, 57 en contra. Eso fue en la Cámara de Representantes. 40 mil millones de ayuda a Ucrania para que continúe defendiéndose de Rusia. Ayer, la secretaria nacional de Seguridad de los Estados Unidos asistía al Congreso, hablaba ante el Comité de Defensa del Senado y alertaba de que Rusia y Vladimir Putin se proponen alargar la guerra lo más que se pueda y que estarían ya sopesando la idea de irse un poco más allá del este de Ucrania, de la región del Donbass, y llegar hacia otras regiones que de alguna manera habrían también ahí algunos militantes prorrusos. Entonces se está alertando sobre esto, de que la guerra se podría prolongar, no se sabe por cuánto tiempo más, y Estados Unidos se está dando, y lo decía anoche Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que con la aprobación de este paquete de 40 mil millones de dólares, Estados Unidos está mandando el mensaje directo de que va a estar al lado de Ucrania tanto como sea necesario. Llévatelo, Cundo.